¿Considera que el concepto feminicidio está mal aplicado y que este es más cercano a la incompetencia del Estado, del gobierno, el no atender esta violencia que no solamente es del hombre a la mujer, sino viceversa, más sin embargo no hace nada con respecto al caso de su hija Alejandra? Bueno, mira, el término de feminicidio, de hecho, yo tengo, normalmente cargo a mi hija como un escapulario y en la parte de atrás traigo un engomado pegado que dice femicidio. No lo había Eso notado. en México, sí. Yo cuando me cuelgo, luego de repente volteo la foto de mi hija y exactamente así dice el engomado, femicidio. Ese término es un término que fueron las académicas, las investigadoras, quienes lo discutían, si era feminicidio o era femicidio, por las raíces latinas de la palabra. La primera en acuñarlo fue Diana Russell. Pero yo con quien yo lo escucho por primera vez es con la doctora Julia Monarres, antes que con Marcela. La doctora Julia Monarres es una socióloga que empezó a documentar todos los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, que por ejemplo en el caso de Alejandra no está clasificado como feminicidio. Este delito lo configuran a raíz de la sentencia de Campo Algodonero y es cuando ya se tipifica feminicidio, que es en el 2009. Alejandra, como fue en el 2001, es homicidio doloso, el de Mica, con violencia y todo, pero finalmente sigue siendo homicidio. Al menos así lo ven. Y así es como se le está juzgando al agresor de Alejandra ahorita, ¿verdad? Claro que debería de ser feminicidio. ¿Por qué? Porque aun cuando Marcela hace esta separación de que femicidio es la muerte violenta, en la tipificación del Código Penal quedó como feminicidio y esa es la muerte violenta de una mujer, que no es lo mismo un asesinato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da unos parámetros para tipificar el delito. ¿Sí? Que el primero es la muerte violenta, que se haya exhibido a la víctima, que tenga privación ilegal de la libertad, que haya violencia sexual, y me falta uno que no recuerdo cuál es el otro. Cualquiera de esos parámetros que se cubra, que haya sido arrojada o expuesta en la vía pública. Exacto. Cualquiera de ellos que se cubra cumple con ese parámetro. Había una diferencia entre femicidio y feminicidio, porque si Dios no lo quiera, su pareja hubiera logrado el cometido, el caso de ella habría sido un feminicidio. ¿Por qué? Por toda la violencia, la privación de la libertad, todo lo que ella vivió que volaba a eso. Cuando se empezó a usar el término femicidio, eran las primeras jóvenes que se asesinaron en Ciudad Juárez, que ya después fue todo un show. Estamos hablando alrededor de 255 jóvenes asesinadas por alguien que no sabemos quién fue. ¿Sí? Y que hubo tortura física, que hubo violencia sexual, que hubo incluso mutilaciones, pero finalmente ya no conocían a su agresor. En el caso ya cuando tipifican el delito, hay un agravante. Se le dan 10 años más de cárcel si la víctima conoce a su agresor o tiene una relación con su agresor. En términos jurídicos, eso es de lo que hablaríamos. Ella habla del término antropológico, de las raíces latinas de la palabra, y esa es la diferencia que hace Marcela, ¿verdad? Finalmente, yo digo que le llamen como le llamen, sigue siendo lo mismo. El asesinato de nuestras hijas por el puro hecho de ser mujeres. Reformulo mi pregunta. Si bien es cierto que en el Código Penal es todo lo que usted acaba de decir, yo me inclino más por la situación de la Comisión Interamericana, esa situación de llevarlo a nivel de genocidio, de lesa humanidad. De lesa humanidad, por eso reformulo mi pregunta. ¿Usted en todo caso estaría de acuerdo que el concepto feminicidio
fuera del concepto jurídico, como usted ya lo mencionó muy detalladamente, se convierta y se apareje a genocidio por la desaparición y por la muerte de tantas mujeres en el país. Sí. A eso me refería. Es lo que habla sí. Lagarde. Es que como la incompetencia del gobierno. Estamos hablando de que la misma impunidad, o sea, la incompetencia, que no es incompetencia, no es cierto, no es incompetencia, es la falta de empatía hacia la mujer, la falta del valor que nos dan a las mujeres, ¿sí? Para ellos nosotros no somos no más que un trapito viejo, porque si de veras valoraran a la mujer y de veras las vieran como seres humanos y tuvieran la empatía de vernos como sus iguales, yo creo que entonces se darían cuenta que nuestras autoridades sí saben trabajar y que cuando quieren y hacen su trabajo bien hecho, las cosas son diferentes. Ok. La siguiente, igual si considera y desea guardarse, y la respuesta lo entenderé. ¿El feminicidio es espontáneo, considera usted? Es decir, ¿surgen sin haber un precedente de violencia? ¿Y cómo él es aplicable a su hija? Sí. Era lo que le comentaba yo hace un momento. Hay casos como el de la hija de doña Irinea, que es un feminicidio. Se quiso simular un suicidio, ¿sí? Pero ella vivió la violencia, ella vivió humillación, el desprecio, el del hombre, el ser el superior y humillar a la mujer. Finalmente, él trata de simular su asesinato con un suicidio. Y el caso de mi hija, que es el agresor de Alejandra, no la conocía. Entonces, fue en el momento en que ella iba pasando. Sé que se oye mal, pero así en realidad eso es lo que fue. Alejandra estuvo en el momento y en el lugar menos, bueno, yo lo hice muy indicado, pero es incorrecto, tienes razón. O sea, ella sale de trabajar y en lo que ella iba a trasladarse al trabajo, esta persona la ve, a él le llama la atención y la levanta. Ese es un feminicidio espontáneo, son situaciones. Ahora, hay niñas que, sobre todo está sucediendo ahorita aquí. En Ciudad Juárez nos las tenían en cautiverio 6, 10 días, 15 días. Aquí en el Estado de México, no. La niña se pierde, la violentan sexualmente y la asesinan y van y la tiran. Esos son feminicidios que no están planeados, no son algo que la persona, a lo mejor la persona siente el impulso, siente el deseo y a la primera chica que agarra, pero no es que él haya estudiado a la víctima, no, simplemente la vio, la deseó, dijo, la tengo como me la... Claro, entonces claro. Yo sí creo que hay feminicidios que se pueden ver como con la palabra que dijo, espontáneo. Como espontáneo, sí. O ¿qué? El otro, que hay quien después de todo un calvario de tortura, de todo un calvario de amenazas, de todo un calvario de violencia, finalmente terminan asesinándola. O sea, hay las dos situaciones. Sí, como lo está en el violentómetro del IPN, ¿no? Como que sí. Hay un calvario, como usted le nombra, 1, 2, 3, hasta llegar al 21. Diferentes niveles hasta que finalmente la asesina, que es el feminicidio. Gracias. La otra. ¿Por qué hay hombres violentos y mujeres sometidas y viceversa? En mi perspectiva sería por la autoestima. Cuando una persona es de baja autoestima, una autoestima superior siempre la somete. Por eso sucede que hay mujeres violentas contra hombres de baja autoestima y hombres violentos contra mujeres de baja autoestima. Porque piensan que aunque me golpea, me regala flores y me quiere. Entonces nadie más me va a querer así, porque aparte de que esa persona ya tiene baja su autoestima, su agresor siempre
se la baja más y le hace sentir que si no es él, nadie más. Ella es escoria entre la escoria y solo él la puede querer. Eso es lo que hace que muchas parejas experimenten violencia, ya sea de las dos formas, mujer contra hombre o hombre contra mujer, porque la pareja no tiene confianza en sí misma, tiene esa autoestima tan baja que aunque te humille y te maltrate, tú crees que es la persona que te quiere, porque tú no te quieres a ti mismo. Gracias. ¿Ya se la leía por mí? Sí. La siguiente. ¿Cómo observa y visualiza el México a partir del 1 de diciembre? ¿Y sabe a qué me refiero? Sí. A la cuarta transformación. Ups. Bueno, la repito. ¿Cómo observa y visualiza el México a partir del 1 de diciembre en relación a este tema? Yo creo que como los cangrejos. Yo creo que como los cangrejos vamos para atrás. Miren, en donde yo trabajo, todos son amblover. Todos. Y a lo mejor hubo algún momento en que yo pensé que pudiera ser algo diferente. Pero creo que ya se les está cayendo la venda de los ojos. ¿Usted quería ser un AMLOver? No. Yo me refería que en algún momento yo pensé que podríamos tener algo mejor, porque cuando nosotros llegamos a venir a la Ciudad de México las primeras veces, le estoy hablando en el 2001, el jefe de gobierno era él. Entonces, él como jefe de gobierno fue el primero en apoyarnos, porque nos apoyó, no lo puedo negar, ¿sí? Yo no sé si porque su gente le puchó, yo no sé si cómo lo lograron, la verdad. Yo recuerdo que nos puso patrullas, nos puso tránsitos, nos apoyaron en la marcha, nos puso camiones para trasladarnos, nos dio hospedaje a las familias y nos dio comida. En esa ocasión, cuando yo le digo que venimos a hablar con Vicente Fox, más bien a pelear. Usted lo secuestró, no lo digo. Usted lo secuestró. También a él. Pero tiene sus rasgos. Yo he estado escuchando, tiene cosas que yo no sé si el señor es prepotente o no, pero ya he escuchado que lo dice. Pero en sus últimos discursos, en todos los que ha dado, híjole, yo iba y le cortaba la lengua. Creo que, ahora, el puro hecho de que ya haya insinuado por ahí, ya lo insinuó, que van a desaparecer las comisiones de género, ya desde ahí está diciendo que nosotras no somos importantes. ¿Sí? Mi perspectiva, a lo mejor mi ilusión, mi esperanza era, la señora Cordero es buena feminista, tiene encausados buenos, ha hecho buenas tesis, buenos trabajos como magistrada, vaya, tuvo que ver con la de Irinea, con la ley de la sentencia que se dio en de que toda muerte violenta a mujer se va a juzgar con perspectiva de género como feminicidio hasta que no se pruebe lo contrario. Viene de ella. Entonces yo dije, va a estar en gobernación, podemos lograr algo. Pero pues ahorita está de senadora. O sea, en diciembre va a renunciar para irse a gobernación. Entonces yo dije, ching, ya se cayó de mi gracia. O sea, quiere decir que estoy aquí en el hueso, por mientras suelto y me voy a otro de acá. A lo mejor y pueda pelear y apoyar, pero finalmente el peso de los hombres la va a jalar. ¿Sí? Yo les decía, a mí de qué me sirve que la Cámara de Senadores sean más mujeres que hombres.
si no trabajan por las mujeres? O sea, está bien, ya tienen una equidad, ya hay mujeres y hombres, ahí está. Pero yo sigo ganando menos que los hombres. Y no han hablado nada de legislarlo, sí están hablando de quitar. En Jalisco ya quitaron el Instituto de la Mujer. Yo nomás espero que no nos van a hacer con la misma aquí. Claro, depende de nosotras permitirlo. Yo les recuerdo que Peña Nieto quiso hacer lo mismo. Quiso desaparecer. Bueno, con Conavim medio que lo logró y no la quitó, pero la bajó de rango, porque cuando se creó Conavim estaba a la par, su jefe inmediato era la Secretaría de Gobernación, y ahorita ya no, ya quedó la directora de Conavim. Entonces, quedó dependiendo de Segov. Quiso hacer lo mismo con los institutos, pero las académicas y las feministas no se lo permitieron. En nosotros está, yo creo que en nosotros está permitirles que hagan eso. ¿Por qué? Porque yo veo que van para allá. Ok, para concluir, y es una pregunta que ahorita me sale de acuerdo a sus respuestas, ¿en qué, si usted tuviera una varita mágica y pudiera decidir en qué gobierno estar, cuál le preferiría? ¿El de los AMLovers o el de Peña Nieto? ¡Ay, ninguno de los dos! No, gracias. ¡Ninguno de los dos! Como si te dijeran, ¿a quién prefieres, a Maduro o a Trump? Yo creo que ambos son una porquería. Yo espero que el otro me haga morderme la lengua, pero no, por lo que yo estoy viendo, estoy escuchando, aparte de con el equipo que yo creo que de todo su equipo, la única que le aplaudo es a Olga. Entonces, es difícil. Vaya, ni siquiera la jefa de gobierno, Claudia, que era su brazo fuerte, la académica, la feminista, ni siquiera ella. ¿Considera a Manuel misógino y machista? Sí. Gracias.